Hola, hola, les doy la bienvenida a un nuevo programa de Buena Convivencia. Hoy día tenemos un tremendo tema, pero también quiero contarles que voy a estar sola porque mi compañera Breta, Palma, amaneció con una jaqueca invalidante. Así que vamos a hacer el programa, vamos a hablar de la autoestima que es tan importante y que siempre las personas preguntan en Instagram y cómo podemos trabajar la autoestima. Yo he hecho talleres sobre la autoestima, pero es tan importante que para mí por lo menos es la base del ser. Y la mayoría de las consultas de las pacientes que tienen miedo, que tienen fobia, claustrofobia, crisis de pánico, miedo a las enfermedades, etcétera, lo que hay detrás es una baja autoestima. Ustedes a lo mejor se preguntan, ¿de qué se trata la autoestima? La autoestima, ¿por qué yo digo que es la base del ser? Porque es la significación que nosotros tenemos de uno mismo. Cómo yo me significo. Y ahí está como el self interno, que es como la voz interna, no cuando hay alucinaciones, sino que una vocecita que te dice no vas a ser capaz, no vas a poder, etcétera. Y eso es lo que te lleva muchas veces a tener pensamientos recurrentes, permanentes y rumiantes. Ahora, ¿cómo se desarrolla la autoestima? Hay un montón de preguntas que vamos a ir contestando en vivo, que mandaron las personas con anterioridad y se las voy a ir respondiendo y con las mismas preguntas hacemos el programa. Pero básicamente la autoestima es la que nos va a permitir, cuando tenemos una buena autoestima, una buena significación, un yo, que es mi self interno, bien formado, bien power, no vulnerable, no débil, nosotros enfrentamos el mundo de una manera completamente distinta, ya sea en las relaciones interpersonales, en el colegio, en los vínculos, en las relaciones amorosas, en el trabajo, en lo profesional, en todo ámbito. Aquellas personas, por ejemplo, que tienen dependencia emocional son personas que tienen baja autoestima, que no se valoran a sí mismos o a sí mismas. Aquellas personas que entran en relaciones tóxicas con narciso o narcisa, estábamos hablando con el director de hacer un programa de las relaciones de vínculos tóxicos y las relaciones con narcisas o narcisos. También ahí hay una mala significación de uno y hay una manipulación de la persona narcisa que abusa de esta persona que no tiene amor propio. Entonces, la autoestima o el amor propio y cómo nos significamos se forma cuando nosotros somos chicos, cuando nacemos de 0 a 7, 8 años, donde nosotros, si nacemos en un hogar funcional, donde tenemos un buen apego, no tenemos un apego ansioso o un apego inseguro o un sobreapego, sino que un apego seguro, normal, con nuestros padres, con nuestra figura materna y nuestro padre, en una casa donde no hay ruidos que emocionalmente nos hagan daño, no hay peleas, no hay alcoholismo, no hay violencia, es un hogar relativamente saludable, nosotros vamos a experimentarnos en un lugar y vamos a desarrollarnos con una buena convivencia y en una buena autoestima, me explico. Vamos a estar en este hogar calientito, donde no vamos a tener miedo. El ser humano necesita de un lugar seguro. Entonces vamos a ir desarrollando un aparato psíquico con todos los pilares como corresponde y cuando llegue el momento de enfrentar el mundo externo, pre-kinder, kinder, por ejemplo, no vamos a tener problemas para que haya una separación e individuación de nuestros padres para poder asistir a este jardín infantil y vamos a poder quedarnos sin sufrir. Sin embargo, cuando hay baja autoestima, cuando hay mucho apego, cuando hay dependencia emocional, cuando no estamos en un lugar seguro, nos cuesta soltar. Si en ese contexto nosotros además no tenemos un lugar seguro y salimos al mundo externo, ¿cómo vamos a poder desarrollar una buena significación, un buen amor propio con buenos cimientos si tampoco nos sentimos seguros en ese lugar? Después viene la adolescencia, que vamos creciendo y que obviamente tenemos que encontrar nuestra propia identidad, tenemos que separarnos un poco de lo que es la imagen del padre o la imagen de la madre y encontrar nuestra propia identidad. Y es ahí en la adolescencia cuando empiezan a darse muchos problemas, sobre todo las mujeres, con el desarrollo, niñas que se desarrollan antes, otras después, con todo lo que tiene que ver con el cuerpo. Y la comparación, sobre todo hoy día a través de las redes sociales, la comparación con figuras que uno admira y empiezan los trastornos alimenticios, la anorexia, la bulimia y un sinfín de cosas, un desencuentro. Por eso que es tan importante el amor propio, que este amor propio se vaya desarrollando desde con buenos pilares y buenos cimientos. Entonces, yo les quiero contar algo que
he hablado también en mi canal de YouTube, en Instagram y todo, que es que nosotros tenemos la oportunidad de volver a construirnos. ¿Cómo nos vamos a construir? Porque si tú tienes 20 años, tienes 30, 40, 50 y tienes baja autoestima y poca confianza en ti misma, por ejemplo, o en ti mismo, la significación tuya muchas veces viene de las etiquetas que nos ha dado la sociedad, tus padres, tus profesores, tus parejas, incluso esas personas como en el programa anterior cuando hablamos del bullying, que se formó tu significación con todo el daño de un bullying. Entonces nosotros cargamos etiqueta, no vas a ser capaz, es la oveja negra, no sé qué, etcétera, etcétera. Y nos vamos construyendo con esas etiquetas y con una mala significación y enfrentando el mundo de una manera completamente sin amor propio, buscando la validación de un otro, de lo cual eso no corresponde, porque no podemos validarnos, que no podemos formar nuestro amor propio o nuestra confianza en nosotros a través de un otro. ¿Qué pasa si ese otro no me valida mañana o si ese otro me deja o se va? No se puede. Nosotros tenemos que tener una autoestima y un yo completamente fuerte y desarrollarlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Nuevamente, soltando la etiqueta. Este es el primer tips, así lo digo yo. Soltando la etiqueta y volviendo a construirnos. Yo les voy a contar cómo hacerlo, pero antes me gustaría responder unas preguntas que les va a quedar mucho más claro. Por ejemplo, que dice, ¿cómo puedo identificar si tengo una autoestima baja? Uno identifica cuando uno tiene una autoestima baja cuando no se siente capaz de enfrentar el mundo, cuando no se siente capaz de enfrentar una relación amorosa, cuando tiene que hacer una disertación, cuando tiene que estar en un grupo de pares, cuando la significación, como dije, viene de adentro, no vas a ser capaz, no vas a poder, cuando siente inseguridad, cuando siente miedo en una entrevista, preguntar en una sala de clase, en una universidad, hablar, decir sus derechos, poner límites, que siente miedo, que si pone límites, por ejemplo, eso tiene que ver con la asertividad, voy a perder a la persona. Ese es el primer paso, cuando uno siente mucha inseguridad en todo ámbito, incluso cuando uno tiene baja autoestima, siente tanto miedo que incluso siente miedo con la sintomatología que nuestro cuerpo nos entrega. Por ejemplo, yo me tomé recién un café y una persona insegura que tiene miedo, que no confía ni siquiera en su cuerpo, puedo tener taquicardia por el café, va a ser una mala significación, puedo tener un infarto al corazón. ¿Ok? ¿Qué diferencia hay entre autoestima y autoconfianza? Muy buena pregunta. La autoestima, como dije anteriormente, es la valorización que yo tengo de mí misma, la que tú tienes de ti. Y la autoconfianza es las capacidades, las fortalezas, las habilidades que tú tienes para poder llevar a cabo un objetivo, una tarea. Esa es la diferencia. ¿Por qué es tan difícil mantener la autoestima alta en el día a día? No es que sea difícil mantener la autoestima alta, lo que pasa es que cuando no hay amor propio y no se trabaja el amor propio, empiezan todos los desencadenantes negativos. Por ejemplo, malas relaciones emocionales, donde uno permite abusos, usos, donde no sabe poner límites, donde no puede enfrentar el mundo, donde no puede ir a una entrevista de trabajo, donde hay una rumiación permanente y recurrente. Yo les llamo así. Miren, el siguiente ejercicio. Una persona insegura llega a los pensamientos. Estos pensamientos llegan y uno les pone ropaje, son como fantasmas, les coloca vestidos, aretes, etcétera, y los deja entrar. Y uno se llena en esta pieza llena de fantasmas que son estos pensamientos que no son reales. Cuando una persona trabaja el amor propio, toma el poder de sí mismo, sabe que uno tiene el control de lo que yo pienso, en el aquí y en el ahora. Yo puedo manejar mi mente. Y entonces ahí está el ejercicio, el ABCD, que uno confronta los pensamientos. Entonces cuando uno ya se ama, dice, no, pues yo sé cuánto calzo, cuánto mido y cuánto peso metafóricamente. Por lo tanto, ahora que ya sé cuánto calzo, mido y peso, me tiene que tocar la puerta el pensamiento, yo lo confronto, le pregunto si es real o la confrontación en este momento presente es real lo que yo estoy pensando o no, fuera. Y entonces ya no dejo entrar una cantidad de fantasmas a este lugar y colocarle ropajes como antes, porque me amo.
Generalmente, para dar otro ejemplo, por ejemplo, cuando llega una paciente y me dice estoy en una relación tóxica donde él abusa de mí psicológicamente, me maltrata, me manipula, miente, siempre me echa la culpa, la persona está completamente frágil. Mi pregunta es la siguiente. Si tú tuvieses una hija de veintitantos años y estuviese en una relación con una persona como la que tú me estás contando, que es tu pareja, ¿qué le dirías a tu hija? Y la persona me contesta, haría todo lo posible para que mi hija no estuviese con ese ser. Todo y más. La segunda pregunta del millón, ¿y por qué lo harías? Y me contesta, porque la amo. Y ahí está la respuesta, ¿por qué uno no es capaz de terminar una relación tóxica? Porque uno no se ama, porque uno en el fondo tiene carencias desde la infancia, tiene abandono, tiene faltas de apego, tiene un sinfín de cosas, de hogares disfuncionales, donde los cimientos, como dije al principio, no fueron bien desarrollados y por lo tanto uno se apega a un otro, uno busca a un otro o a una otra, buscando la felicidad que muchas veces nos enseñan desde pequeño, que va a llegar el príncipe azul y que vamos a encontrar la media naranja. Y eso es mentira, porque somos naranjas completas, que nos juntamos con un otro para rodar juntos, porque como estamos condenados a morir, todos nos vamos a morir en algún momento, no podemos ser dependientes de un otro. Mi pregunta es, si nosotros encontráramos a la princesa o al príncipe azul maravilloso y le viene una enfermedad y se va, ¿qué pasa con nosotros? Entonces, por esa razón, muchas personas permiten y aguantan estar en una relación disfuncional porque no hay amor a sí misma, porque también hay comparaciones, que las comparaciones son tremendamente odiosas. Todas las personas somos distintas, somos irrepetibles. Quizás nos podemos parecer físicamente en algunas cosas, pero completamente irrepetibles por las vivencias. Yo me preguntaba siempre, ¿por qué hijos que salen del mismo vientre son tan distintos, tienen tan distintos caracteres, personalidad, etcétera? Claro, y la respuesta es la siguiente, porque quizás cuando tu madre estaba embarazada de ti, fue un buen embarazo y cuando quedó embarazada de tu hermano, a lo mejor habían problemas económicos, habían problemas de pareja, no estaba en el mejor momento, estaba estresada o con depresión. Por lo tanto, hoy día sabemos que todas las emociones afectan al embarazo. Por eso uno tiene que estar lo más tranquilo posible, lo más relajado y llevar una buena vida, una buena alimentación cuando uno se embaraza. Y entonces las personas son distintas. Entonces, de acuerdo a las vivencias, vamos a ir desarrollando nuestro aparato psíquico, nuestro amor propio, y no vamos a ser nunca unos iguales al otro. Y cuando yo, que lo represento a ustedes, no yo, cuando yo me comparo con un otro, ¿qué es lo que estoy haciendo? Me estoy abandonando. Hay muchos pacientes que tienen un tema con el abandono, pero sin embargo se fusionan a un otro o a una mujer en relaciones de dependencia emocional por falta de amor propio y lo que hacen es abandonarse permanentemente porque no se aman. Así de importante es el amor propio. Ya les voy a hablar de la construcción. Sigo. ¿Cómo afecta la comparación con otros a la autoestima? Bien, esa es la pregunta que estaba haciendo. Muy negativamente. Yo no me puedo comparar con un otro porque cuando yo me comparo con un otro es un otro que yo tengo idealizado. Yo deseo lo que la otra persona tiene, su cuerpo, su personalidad, su pelo, su piel, cómo se viste, etcétera. Y por lo tanto me olvido de mí, me abandono al compararme, idealizar un otro y cuando vuelvo a mí me desencuentro porque no tengo nada que yo pueda valorar en mí misma, me voy construyendo en la idealización de un otro y por lo tanto muchos pacientes, mujeres sobre todo, sienten rechazo de sí mismas, no se miran al espejo, no quieren verse porque hay comparaciones. También hoy día, todo en las redes sociales, hay muchas personas que utilizan, cuando se utilizan los filtros, por ejemplo, o se han operado, no son naturales. Entonces uno busca un ideal que no existe, que hay figuras que están exacerbada la belleza por los filtros o porque se han operado o han hecho un montón de cosas. Entonces yo creo que lo primero que uno tiene que hacer es tener compasión, aceptarse a sí mismo, amarse, no desencontrarse,
mirarse al espejo y buscar las fortalezas que ya les voy a explicar después que termine con las preguntas. ¿Qué papel juega la infancia en la formación de la autoestima? Mucho. La autoestima se forma en la infancia. Si nosotros tenemos amor de nuestros padres, si nosotros tenemos un hogar, como dije al principio, calientito, si nosotros desarrollamos una niña interna o un niño interno sano, podríamos hablar, señor director, del niño interno. Es muy, muy bueno. De las heridas del niño interno, lo dejamos ahí en el tintero, que es un tremendo tema y que la gente no sabe cómo trabajar. Si nosotros vamos a desarrollarnos de una manera mucho mejor, con un buen amor propio. Muchas veces los pacientes preguntan y dicen, ¿por qué yo enfrento el mundo de una manera, soy profesional, soy madre o padre, llevo las cosas súper bien y claras, y todo lo que tiene que ver con la emocionalidad me fragilizo? Es como me quiero meter debajo de un escritorio, tengo relaciones malas, mucho pensamiento, gestiono mal mis emociones, no soporto el malestar interno, etcétera. Hay como una disociación, hay una persona adulta y hay una niña o un niño que está herido. Entonces, frente a las problemáticas que involucra todo lo que tiene que ver con la emocionalidad, relaciones de pareja, enfrentar el mundo, no tener miedo, etcétera, quien se exacerba ahí es la niña interna o el niño interno, y a eso yo le llamo disociación. Y ahí hay que trabajar desde ti, con tus recursos, con tus fortalezas, que ya les voy a enseñar cómo trabajar tu niño interno. ¿Cómo puedo dejar de depender de la aprobación de los demás para sentirme bien conmigo mismo? Trabajando el amor propio. Uno, cuando trabaja el amor propio, cuando uno se siente segura, como dije anteriormente, cuando uno sabe cuánto calza, cuánto mide, cuánto pesa, ya no le teme a nada. Ya no depende de un otro, porque uno sabe, cuando siente amor hacia uno, la protección de alimentarme bien, de tener conciencia de mí, de estar en armonía con uno mismo. Ese es el amor propio, que estoy permanentemente con conciencia y por lo tanto hay una nutrición emocional favorable. Me nutro con la comida, lo que me hace bien, hago deporte porque sé que eso es bueno, tengo relaciones sanas con amigos, con familiares, etcétera, porque me suman, no permito los abusos, pongo límites y un sinfín de cosas. Eso es el amor propio. Por eso partí diciendo que era la base del ser. ¿Qué técnicas prácticas puedo usar diariamente para fortalecer mi autoestima? Ya les voy a dar las técnicas. ¿Qué relación existe entre la autoestima y las relaciones interpersonales? Mucho. Una persona que tiene confianza consigo mismo o consigo misma, no tiene problemas para enfrentar el mundo, como dije anteriormente, en la universidad, en el trabajo, en las relaciones interpersonales, en los grupos, con los pares, socialmente, jamás va a tener una fobia social, no siente miedo, no se cuestiona. Yo muchas veces recibo pacientes que tienen tan baja autoestima que ni siquiera socialmente quieren tener amistades o salir porque no saben de qué pueden hablar, si uno no tiene que saber de qué hablar. Por ejemplo, los jóvenes tienen tanto mundo, conversar de las universidades, de los estudios, de la música, de los hobbies, de la carrera que están estudiando, pero como tienen baja autoestima, no confían y siempre están pensando que se van a equivocar, que no van a tener temas, etc. ¿Por qué? Porque la significación que tiene la persona es negativa. Yo me significo negativamente y por lo tanto se me activa esa voz interna que dice no vas a ser capaz, no vas a poder hablar, etc. ¿Cómo afecta la autoestima en el ámbito laboral o profesional? Muchísimo. Muchísimo. Vamos a dar una entrevista negativa, no vamos a tener personalidad, vamos a estar siempre sufriendo, vamos a estar con la activación de cortisol, vamos a estar con la rumiación, siempre pensando que nos pueden despedir, que puede pasar algo negativo, que nos pueden llamar. No se va a sentir la persona cómoda. O sea, aquí estoy trabajando y aquí estoy bien. Por ejemplo, para que yo pueda hacer este programa, que lo estoy haciendo sola, que es más difícil, porque si estuviese con Breta estaríamos en un pimponeo de preguntas, tiene que haber una seguridad y una confianza. ¿Cómo tengo esa seguridad, por ejemplo, y esa confianza? Buscando mis argumentos, mis recursos. Así se hace. ¿Cómo yo me paro frente a ustedes o me siento frente a ustedes a las cámaras para hacer este programa?
voy a buscar y digo, no me comparo con un otro, no me comparo con otro programa, sino que digo, yo tengo experiencia, he estado en los medios de comunicación, tuve un programa que era Vivir Bien, etcétera, y bajo ese contexto yo me puedo manejar, voy a buscar mis recursos. Hay una persona que dice, ¿cómo puedo desarrollar el amor propio? Primero, a partir de ahora, yo quiero construirme a la edad que tengas, y lo primero que tienes que hacer como tips número 1 es soltar todas las etiquetas, porque la persona que yo podría haber sido, por ejemplo, cuando tenía 8 años, que a lo mejor me decían que era egoísta, o que me iba a quedar soltera, o que no iba a tener pareja, o que era la oveja negra, etcétera, depende del contexto, o que eras chanchita, como muchas veces le dicen los hermanos a las hermanas, miles de cosas negativas. Depende del contexto donde yo viví, pero con el desarrollo del tiempo, hoy día, tú a lo mejor tienes 40 años, tienes 30 años, 50, ya no estás en esa edad de los 8, 9, 15, 16. Hoy día tienes 40, tienes 30, tienes 20, tienes 50 y puedes construirte desde ti. ¿Cómo te construyes? Primer paso, borro todas las etiquetas. Segundo, digo, ¿quién soy yo? En la construcción, para decir quién soy yo, tengo que ir a buscar mis fortalezas. ¿Cómo voy a encontrar mis fortalezas? Todos, incluyéndome, hemos pasado a lo largo del camino que hemos recorrido dificultades. Entonces yo les digo a mis pacientes, vamos a buscar una dificultad. En mi caso, por ejemplo, una dificultad grande fue la muerte de mi madre hace 4 años atrás. Potente, fuerte, dura, pérdida. Entonces, ¿qué recursos en un momento como ese o en un momento difícil, una separación, en un duelo, en un término, una relación, en una pérdida de trabajo, qué recursos en ese momento te ayudaron a sobrevivir y salir adelante? Resiliencia, por ejemplo, es un recurso, fuerza interna, conciencia de mí, fuerza de voluntad, etcétera. Así tú vas buscando y vas anotando. Luego sigues buscando otra problemática y qué es lo que te ayudó. Y así te vas construyendo. Cuando yo digo construir y fortaleza, no me refiero a que uno diga soy empática, soy generosa, soy buena mamá, soy buen amigo, porque te estás construyendo y formateando para un otro. Las fortalezas son, soy responsable conmigo misma, tengo conciencia de mí, tengo fuerza interna, resiliencia, fuerza de voluntad, responsabilidad, inteligencia, un sinfín de cosas que uno puede ir encontrando. Y esas fortalezas uno las va anotando. El segundo paso que yo les enseñé el otro día es, por ejemplo, tenemos que tener un ancla. Supongamos que esto es una piedra, este va a ser mi ancla, o un llavero, algo que me ayude. Entonces, yo anoté, por ejemplo, tengo inteligencia, fuerza, voluntad y resiliencia. Cada día en la mañana, cuando tú te levantas, en la mañana dices, tengo fuerza interna, tengo inteligencia y resiliencia. 3 veces. 3 veces en la hora de almuerzo, 3 veces en la tarde, 3 veces en la noche. Al día siguiente, otras 3 y así sucesivamente. Eso es un poco como yo trabajo con la hipnosis, pero ustedes pueden hacerse como una autohipnosis, como reprogramarse y formatearse nuevamente. Pero ¿cómo hay que hacerlo? Desnudándose del alma sin ningún tipo de etiqueta. Ninguna. Solamente como yo me voy a significar ahora, nuevamente. ¿Ya? Ahí tienen 2 tips. Voy a seguir contestando preguntas. ¿Cómo afecta ya? ¿Por qué a veces me siento bien conmigo misma y otras veces no? Porque eso es la inseguridad. A lo mejor te sientes bien de repente contigo misma porque activaste el flow. El flow es una técnica maravillosa, que es que yo activo el flow cuando encuentro algo que me gusta y que me permite estar sin darme cuenta con la hora, pero también me permite un sacrificio. Para mí, por ejemplo, estar ahora transmitiendo es un flow. Me gusta comunicar, pero también el sacrificio es preparar el tema, estar frente a las cámaras, que no es fácil, porque si fuese fácil, no sería un flow. Un flow. Y ese es el flow. Entonces, a lo mejor tú encuentras algo que te hace sentir segura, que te eleva, pero luego sale tus capas, que son realmente que hay una inseguridad intrínseca a ti porque no has trabajado el amor propio. ¿Cómo puede la autoestima influir en mis decisiones? Muchísimo.
una persona con baja autoestima, una persona que no tiene confianza en sí misma o en sí mismo, no es capaz de tomar decisiones, siempre duda. Había una obra de teatro que era de Hamlet, que nosotros siempre la estudiamos en psicología, que él dudaba ser o no ser. Ser o no ser. La persona que no tiene amor propio, que no confía en sus habilidades, que no tiene al dente, a flor de piel, su fortaleza, sus capacidades internas, no tiene confianza sobre sí mismo, por lo tanto las decisiones va siempre a dudar y va a depender muchas veces de un otro que pueda guiarlo. Y si en ese contexto estamos en una relación tóxica con una persona, una mujer o un hombre, manipulador, manipuladora, tóxica, imagínate que le entregamos el poder. Nosotros no podemos entregarle el poder a nadie. Por eso es importante, por eso nos gusta hacer este tipo de programa, para que ustedes tomen conciencia y le den la significación de una vez por todas de lo que significa el amor propio. Una persona que se ama está en resonancia con uno, está en conciencia, como cuando, este ejemplo también es muy bueno, cuando nace una guagua, sobre todo las mujeres que tenemos el cuidado de nuestro hijo, estos niños nacen completamente invalidados, no son autosuficientes y nosotros desarrollamos todos los sentidos para darnos cuenta que tenemos que darles pecho, leche, mudarlo, ver la temperatura, el ambiente, los estímulos, etcétera. Esa misma atención que le damos a nuestro hijo cuando son bebés y no son autosuficientes, es lo que nosotros tenemos que hacer con nosotros mismos sin caer en el egocentrismo ni en el narcisismo, porque hay una mala significación de la sociedad. Siempre desde chico nos enseñaron que el burro iba al final, que amarse o que no le podían decir que era bonita o era inteligente a la persona porque si no iba a ser narciso o egocéntrico. Entonces los pilares y el desarrollo del amor propio no fueron bien desarrollados y para que nosotros enfrentemos el mundo hoy día es primordial amarse, amarse y tener conciencia como la conciencia que tuvimos con esa guagua de saber cómo yo me tengo que nutrir, me tengo que alimentar bien, tengo que hacer ejercicio, tengo que tener conciencia de mis pensamientos, estar en el aquí y en el ahora, no vivir en piloto automático, poner límites, trabajar las cosas que me faltan, etcétera. Y así uno va a poder enfrentar el mundo de una manera distinta. Así uno también va a poder darles un hogar mucho más funcional a nuestros hijos. Cuando la madre es segura, los hijos también se sienten seguros. ¿Qué impacto tiene el perfeccionismo en la autoestima? Mucho, porque la persona que tiene baja autoestima nunca es suficiente y el perfeccionismo no existe. Se habla de Dios que era tan perfecto que no hay una imagen de Dios. Uno tiene a veces un ojo más grande que el otro, etcétera. No somos como perfectos y por lo tanto, bajo la mirada de una persona que no tiene un amor propio bien desarrollado, no tiene confianza en sí mismo, nunca el trabajo, lo que esté realizando, va a ser suficiente. Va a siempre buscarle, va a perder mucho tiempo tratando de hacer algo porque no lo siente que es suficiente y eso tiene que ver desde la significación nuevamente que uno tiene de sí mismo. ¿Cómo lidiar con la autocrítica y mejorar el diálogo interno? A eso hablaba, que es la voz interna, la autocrítica. No vas a poder, no eres capaz, eres mala. No perdiendo el juicio de la realidad. Me explico. De repente hay personas que manipulan o que te hacen sentir culpable o que tratan de echarte una culpa en algo. Pero cuando uno sabe lo que uno pesa, el argumento de una decisión, o te dicen, por ejemplo, eres un egoísta y tú sabes por qué pusiste el límite y eso lo tienes súper claro tu argumento para que tú hayas puesto el límite, hayas dicho que no, o hayas tenido algún comportamiento o hayas puesto algún límite a una situación, por ejemplo, de abuso y tratan de manipularte, no pierdas nunca el juicio de la realidad cuando tú te conectes con tu decisión, con tu argumento, por qué tomaste esa decisión, nadie te va a hacer dudar. Nadie. Por eso es importante. Y la autocrítica y el diálogo interno se apaga cuando mi diálogo me dice, eres mala porque hiciste esto. Y yo digo, no, yo no soy mala. Yo hice esto porque yo me tengo que cuidar, yo puse este límite por esto y esto y esto. Por eso que es tan importante el amor propio, porque la persona que se ama no se cuestiona. ¿Qué impacto tiene la autoestima en la salud en general? Muchísimo, muchísimo, en todo sentido, en la salud física, porque no hay conciencia, entonces la persona que no se ama no se cuida. No se cuida la alimentación, muchas veces come comida chatarra, tiene comer emocional,
muchas veces tiene atracones porque tiene trastornos alimenticios, tiene problemas en la salud mental porque no confía, porque siempre está activando el cortisol, porque está siempre activando los y si. No vive el momento presente, vive el momento futurista. Y si salgo me desmayo, y si mi pareja me deja porque tengo apego, dependencia, y si pasa esto, y si me asaltan, y si pierdo el trabajo, y si no quedo en la universidad. Por lo tanto, hay un impacto tremendo en la salud psicológica, baja autoestima, exceso de cortisol, mala interpretación de la sintomatología, generando muchas veces crisis de pánico, bajando el sistema inmune, activando enfermedades, ponte tú, autoinmunes. O sea, el amor propio es tremendamente importante. Quizás deberíamos haber partido con el amor propio, que era la base. Van a haber mucho menos crisis de pánico porque la persona que confía en sí misma no le va a tener miedo a la sintomatología. También otro tips que yo le doy a los pacientes, que pueden hacer en una cartulina un tronco y pueden colocarle ramas, hartas ramas al árbol, ¿ok? Y en esas ramas van pegando sus recursos, sus fortalezas, porque la gente que tiene autoestima baja siempre tiene las debilidades a flor de piel. Entonces, soy suficiente, inteligente, organizada, tengo fuerza interna, tengo fuerza de voluntad, tengo conciencia de mí, etcétera, 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 y hacen este árbol y van colocando sus fortalezas y lo colocan en un lugar donde todos los días pueden repetirlo. Pueden generar un mantra, como el mantra que les dije con la piedra, que es: soy inteligente, tengo fuerza interna y fuerza de voluntad. Y ese mantra va tapando todo el diálogo interno negativo, pero para construir es súper importante poder soltar y sacar esas etiquetas. Si tú estás pasándolo mal, si no tienes confianza, si estás en una relación de dependencia, si estás repitiendo patrones conductuales siempre en relaciones de abuso, de uso, etc., si te estás dando cuenta que lo que te falta es seguridad y amor propio, entonces comienza a trabajar desde hoy, sin dejar para mañana lo que puedes hacer hoy, y métete dentro de ti y empieza a buscar todas tus fortalezas, porque finalmente es como volver a formatearse con la repetición, con la lectura, con el árbol, con el tronco, con las ramas, de lo que uno puede hacer. Yo trabajo mucho con los pacientes, les pido la fortaleza y después les hago una hipnosis y les reinserto nuevamente los recursos que el mismo paciente me dio. No sirve que a ti te digan eres inteligente, eres brillante, eres resolutiva, eres bonita, etcétera, porque tú no lo vas a sentir, tiene que nacer desde ti. Bueno, entonces ya saben, conciencia de uno, buscar la fortaleza. Mientras más tengamos las fortalezas a flor de piel, así dice la psicología positiva, que nosotros vamos a tener más emociones positivas. Hay que tomar conciencia, hay que anotar las cosas, hay que escribir un diario de agradecimiento, también genera emociones positivas, exacerbar tus recursos. Si no quieres, no le cuentes a nadie, pero te puedes volver a construir. Si no haces esto, no vas a tener amor propio, no vas a tener autoconfianza para hacer o realizar tus objetivos, porque no vas a contar con tus fortalezas o tus habilidades para enfrentar. Y lo más importante, recuerden que cuando yo me comparo con un otro, me voy de mí, me abandono y traigo, como dije anteriormente, idealizado los recursos o lo que estoy viendo de la otra persona, y cuando llego a mí, obviamente como no los tengo, me desencuentro nuevamente. Lo que hay que tener por uno es compasión, amor y aceptación, porque si no, más nos estresamos y más nos desencontramos. Les quiero agradecer la sintonía, mandarle un abrazo gigante a Breta, que se mejore pronto, y nos encontramos en un próximo programa con un nuevo programa, Buena Convivencia.